que ha cambiado a lo largo de los años. Pienso que todo evoluciona y todo, y en algunos temas pareciera que se involuciona, ¿no es cierto? Pero, y yo te diría que en mi caso, que ya peino canas, ¿no es cierto? Todo tiempo pasado fue mejor, como decimos todos los viejos, ¿viste? En realidad es así, o sea, porque los que están viviendo este momento son los que deben decir, ¿no es cierto? Porque la actualidad supera al pasado ampliamente, ¿no es cierto? Y todo evoluciona, y aunque por ahí parezca que involuciona, que no es lo mismo que antes. O sea, en algunos aspectos debe ser mejor porque uno no lo vive, y en otros aspectos debe tener, como todo, sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Pero esta etapa, pienso que se deben divertir lo mismo. Yo ya no participo en la noche y demás, ¿no es cierto? Épocas de plenitud en De la Garba, cosa que hoy lamentablemente no se está viviendo, ¿no? Épocas doradas, como dicen ustedes, sí, porque había un mundo de querer hacer cosas, de vivir cada momento en plenitud. Era hermosísimo, por lo menos yo lo viví, gracias a Dios, y bueno, pero tengo esperanzas que también lo puedan vivir ustedes, porque es la forma de que podemos salir adelante, ¿no? Los años 70, digamos, porque yo soy de 50 y pico, más o menos 70, bueno, había una movida importante de la Garma donde nos uníamos se hacían los asaltos, quizás ustedes seguro que ni siquiera lo han escuchado. Asalto era en casas de familia, reunirse para bailar y eso, cada uno se llevaba en esa época un micrófono o algo de eso, con los discos de pasta, y ahí se bailaba, se pasaban momentos muy lindos, muy sanos y hermosos, que tengo el mejor de los recuerdos de eso, y ahí han quedado amistades muy lindas, ¿no? Y se hacía todo muy sanamente, muy tranquilamente, no había peleas, no había, había amores, había cosas como siempre, ¿no? Relaciones y demás, pero es lindo, muy lindo, una etapa muy linda de la Garma. Aparte había una movida importante en cuanto a eso, se ponían por ahí en un garage, por decirte una cosa, el equipo, y se hacían luces con papel crepe, ¿viste? Y tachitos, y se hacían distintas luces como si fuera un boliche bailable, o sea, pero muy rudimentario todo, y bueno, y nos divertíamos bien, así. Sí, ustedes me preguntan por qué decidí ser docente y no seguir de farmacéutico como mi padre. Bueno, un poco por el ambiente familiar, que era una casa donde se leía mucho, había muchos libros, me apasionaba mucho la lectura, la literatura, la historia, ya de chico. Pero también porque mi padre se había destacado mucho en su profesión, ¿no? Y yo no quería vivir a la sombra del recuerdo de mi padre, o sea, es como ser el hijo de Maradona, perdonar la comparación, pero cuando tenés un padre que se ha destacado demasiado en algo, vos fíjate que cuando se le hizo un recordatorio, se le puso su nombre a una sala de kinesiología en la unidad sanitaria, el cartel decía doctor en farmacología. No lo era nada más que farmacéutico, pero sabía tanto y la gente lo tenía, no podía ser que fuera un simple farmacéutico.
Y sobre todo porque había sido la pasión de él. Vivió sobre todo para la farmacia, atendiendo las 24 del día, todos los días, y preocupándose porque no faltaran los medicamentos. Era consciente de que si era la única farmacia del pueblo no se podía dar la falta. Y muchos farmacéuticos de Tres Arroyos que venían le decían, pero usted no tiene una farmacia, tiene una droguería acá. Entonces yo sabía que seguir igualando ese nivel me iba a ser muy difícil. Y bueno, opté por otra cosa. Ahora, ya que me sacan el tema de la farmacia, era interesante los cambios que se dieron en la farmacia también, ¿no? Mi padre fue el primer farmacéutico diplomado como farmacéutico de la Gama, en el año 44 se estableció acá. La primera farmacia de un tal Aquiles Gallina, él no era farmacéutico sino idóneo en farmacia. El idóneo era un curso técnico, no sé si de 2 años, un poco más. Bueno, en estos 104 años de la Gama ha cambiado bastante, como ha cambiado el país también. Podemos hablar en principio de que desde sus orígenes hasta mediados de los años 60 o a partir de los años 60 hay algunas características fijas que se mantuvieron. De la Gama, desde sus orígenes hasta esa época, es el pueblo que está vinculado con el exterior, con la exportación y con el mercado fuera de la región por medio del ferrocarril. Es la época de los caminos de tierra, de muy difícil acceso en época de invierno, cuando llovía mucho, ¿no? Entonces, el medio de transporte principal es el ferrocarril. Y en cuanto a la producción, lo que le daba mucha vida al pueblo era la existencia de muchos arrendatarios en el campo. Yo recuerdo algún testimonio de algún viejo poblador que me contaba que él había nacido en un campo de 14.000 hectáreas, donde había no solo la familia de él, sino 40 familias de arrendatarios. Toda esa gente le daba mucha vida al pueblo, al comercio local, a los oficios, a la vida social también, por supuesto, ¿no? Y también un campo en que tecnológicamente lo que usaban eran las antiguas trilladoras fijas, movidas por un sistema de polea que la vinculaban a una máquina de vapor que parecía un tractorcito con rueda de fierro. Que esas, si bien eran fabricadas en 1875, acá en esta zona duraron hasta la década del 40. Y las cosechadoras automotrices que en Santa Fe se inventaron en 1927 se empezaron a difundir masivamente, sepultando en el museo aquellas antiguas trilladoras, con la gran modernización que comienza en la década del 50, con el gran desarrollo de la industria nacional, primero durante los gobiernos de Perón y después con el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi, que le da un gran impulso a la modernización del campo. Los tractores, ya empieza otra manera, pero todavía yo hasta 1960 y algo conocí el de la Gama de los bolseros, que eran personajes con una fuerza increíble, acostumbrados a cargar en el hombro esas bolsas de 50 kilos y subir por explanada y hacer las montañas, verdaderas montañas de bolsas y cargarlas en el tren. Pero personajes que hasta usaban su fuerza física con pruebas de a ver quién aguantaba más que le tirara una bolsa desde arriba y en la jaula, ¿no? Desde arriba me refiero arriba de una montaña de bolsas. La época de cañones que parecían camionetas, hoy nos parecerían camionetas, se habrán visto esas fotos de los camioncitos del año 20 y pico, muy angostos, bastante pequeños, cargados hasta el tope y un poco más, de una manera bastante irresponsable, exigiéndoselos más de lo que se podía. Los arrendamientos también tuvieron mucho que ver con que la gente se viniera del campo, porque los contratos no favorecían mucho, o no siempre, por lo menos a arrendatarios que se cansaban de trabajar para otros y se venían al pueblo. En cuanto a la vida social era muy intensa, había mucho movimiento, mucho intercambio social entre los viejos pobladores, ¿no? Por un lado los bailes, los clubes organizaban un baile por mes y todo el mundo
iba y confraternizaba. Lo lindo que tenía de la Gama en esa época es que era muy formal en la vestimenta y en el trato, por lo menos en el club hermense, que no podías entrar al baile si no estaba lo que se entendía correctamente vestido en esa época: saco, corbata, zapatos, por supuesto, bien afeitado, con el pelo corto, presentable y decente, como se decía en esa época. Pero no era una cuestión de discriminación social, porque no era una cuestión de que no se dejara entrar nada más que a los que tenían dinero, sino una cuestión de lo que se entendía el respeto hacia uno mismo, hacia los demás, en cómo vestirse y también, sobre todo, cómo comportarse, ¿no? Esa era la exigencia. Y los bailes en agrario, que eran mucho más descontracturados, un tanto saco y corbata y muy divertidos, pero era la misma gente la que iba a los dos bailes. No creo que esa sea una cuestión de socios de agrario contra socios de garmense, sino que eran siempre los mismos pobladores los que se vestían como para lucirse en el baile de garmense y para divertirse descontracturadamente en agrario. Con lo cual los dos cumplían su función. Y también los circos eran... mi madre me contaba que cuando venían los circos era todo un acontecimiento, inclusive paraban en el campo que arrendaba su padre. Yo recuerdo, chico, la pasión que despertaban no tanto los payasos y los acróbatas y los equilibristas, sino el número de teatro que hacían. Generalmente era Juan Moreira lo que representaban. Y se llenaba, cuando daban a Juan Moreira en el circo, se llenaba el circo. Los bailes de carnaval y los corsos que se hacían en la avenida Barrera, donde muchos, no solamente los chicos, se disfrazaban y había carrozas muy divertidas, ¿no? El juego con serpentinas, con agua. Era toda una diversión, y sobre todo para las fiestas de carnaval y también para Nochebuena y Navidad, también se usaban, pero más que nada en carnaval, las serenatas, donde el que sabía cantar, acompañado por otro que lo acompañaba con la guitarra, se presentaban ante el balcón de alguna casa para dedicar una serenata y recibir la botella de sidra o algo de eso. En forma de pago, ¿no? Era una cosa bastante divertida porque la preparación de, che, ¿qué te parece si vamos a dar una serenata? Era toda una fiesta para los que la iban a hacer, ¿no? La vuelta del perro, con todos los autos dando la vuelta por el centro, una procesión interminable, regulando, y mucha gente que salía a pasear, las parejas, y se ponía a conversar con la gente que salía a la vereda. Había un gran intercambio social en que la gente, yo noto que con el tiempo después se recluyó más hacia adentro. En cuanto a cosas curiosas para ustedes, yo recuerdo, por ejemplo, al don Marcelo Prieto, el padre de Oscar y el ruso, en su carro repartidor de carne, con la carne en una fiambrera. Recuerdo a Manolo Jacinto de adolescente con la canasta en el brazo, recogiendo los pedidos o llevando los pedidos del almacén donde él trabajaba, eso hasta 1960, creo que se independizó. Y mucha atracción a sangre, ¿no? Recuerdo el lechero en su carrito. Todavía había pocos autos y antiguos. Todavía, mi padre hasta 1958 tuvo un Forá modelo 28, creo, antiguos Chevrolet Ford modelo 38 y 40, hasta que en los 60 ya empieza la producción de industria nacional moderna, el Ditela, el Peugeot 403, el 404, inclusive los Jeeps que se hacían carrozar, el Bergantín, que era una especie de auto chico económico pero con pinta de auto moderno, tipo el Peugeot 403. Ya empieza una producción de autos con un diseño más actualizado y de distintos colores, no solamente el obligatorio color negro de los autos antiguos, ¿no? Pero
todo eso dentro de un mundo muy poblado, con mucha gente presente dando vuelta en el pueblo, con un nivel adquisitivo que quizás fuera mejor, o quizás teníamos menos necesidades, ¿no? En cuanto a la educación, bueno, recién en 1968 se funda la escuela secundaria, porque en esa época las familias que podían mandar a sus hijos a estudiar a Tres Arroyos, por ejemplo, bueno, sí podían contar con que sus hijos hicieran la escuela secundaria, pero si no... Pero había más empleo, las grandes barracas, las grandes casas de cerealistas. Don Antonio Changalini empleaba muchísima gente en comparación a lo que puede contratar un escritorio ahora, ¿no? También estaba la barraca de Laza, la barraca de corte, había más oportunidades de trabajo y de muchos oficios, de los que muchos han emigrado después. Pero también a partir del 60, cuando se termina la ley que protegía a los arrendatarios, empieza a producirse la gran emigración y creo que la decadencia del pueblo, como muchos otros. O sea, todos los que antes eran arrendatarios, acá el pueblo no los podía absorber, así que se fueron a otros lados, ¿no? A buscar suerte. Y bueno, hay mucha más gente de la Garma, fuera de la Garma que en el pueblo. Eso es muy difícil, yo creo que no es tan fácil decir podemos volver a lograr que la gente se quede en la Garma. Hay que hacer esfuerzos, pero no es nada fácil. Cuanto a la modernización, y sí, pasamos del farol a la luz eléctrica a las 24 horas, ¿no? Y en ese sentido la fundación de la cooperativa eléctrica en el año 57 fue importantísima, porque fue bueno, lograr que el servicio fuera continuo y no nada más que por algunas horas y después arreglarse con faroles. La electricidad, bueno, se terminaron las cocinas a leña y empezaron las cocinas a gas, las heladeras eléctricas y no a querosén. Se da también toda una entrada al mundo moderno a partir de la tecnología, ¿no? Pero también empezamos a hacer cada vez menos.